La tormenta había comenzado al atardecer, transformando las calles de la ciudad en ríos improvisados. El viento helado atravesaba los edificios como cuchillas, y la lluvia caía con una intensidad que parecía querer borrar todo rastro de esperanza del mundo. Era una de esas noches donde el universo parecía conspirar contra los más vulnerables. En una parada de autobús mal iluminada, cerca del centro de la ciudad, una mujer joven permanecía de pie bajo el precario refugio de metal y vidrio. Sus zapatos, ya empapados, chapoteaban en los pequeños charcos que se formaban a sus pies. Sostenía firmemente la mano de un niño de aproximadamente 6 años, quien se aferraba a una mochila escolar desgastada como si fuera su tesoro más preciado. La mujer se llamaba Isabel Morales. Tenía 26 años y había sido profesora de primaria hasta hace 3 meses, cuando el colegio donde trabajaba cerró por problemas financieros. Desde entonces, había estado buscando trabajo sin éxito, enviando currículums, acudiendo a entrevistas que terminaban en promesas vacías. Su pequeño hijo, Mateo, no entendía completamente por qué ya no tenían su apartamento, porque dormían algunas noches en la casa de diferentes amigos, porque mamá lloraba cuando pensaba que él no la veía. Esa noche, Isabel regresaba de otra entrevista fallida. El gerente del restaurante había sido claro: necesitamos alguien que pueda trabajar de noche. ¿Qué harás con el niño? La pregunta la había dejado sin respuesta. No tenía dinero para una niñera, no tenía familia cercana que pudiera ayudarla. Era un círculo vicioso del que parecía imposible escapar. Mamá, tengo frío, murmuró Mateo, acurrucándose más contra su madre. Sus pequeños dientes castañeteaban, y sus mejillas estaban rojas por el viento helado. Ya viene el autobús, mi amor, le susurró Isabel, aunque había perdido la cuenta de cuántos autobuses habían pasado de largo, repletos de pasajeros. Con apenas 15 euros en su billetera, no podían permitirse un taxi, y caminar hasta su destino temporal, la casa de una conocida que les había ofrecido el sofá por unos días, tomaría más de 1 hora bajo esa tormenta. Los minutos se arrastraban como horas. Algunas personas pasaban corriendo, cubriéndose con periódicos o paraguas, lanzando miradas de lástima o indiferencia hacia la madre e hijo que esperaban bajo la lluvia. Nadie se detenía. Nadie preguntaba si necesitaban ayuda. Hasta que apareció él. Un automóvil blanco se detuvo lentamente frente a la parada. No era un vehículo lujoso, sino un Seat León de unos 5 años, limpio pero con pequeñas marcas del uso diario. De él descendió un hombre de mediana edad, quizás 40 años, con cabello castaño ligeramente gris en las sienes y una chaqueta oscura que se empapó instantáneamente bajo la lluvia. Su nombre era Carlos Vega, y dirigía una pequeña empresa de consultoría que, contra todos los pronósticos, había logrado mantenerse a flote durante los años difíciles. No era millonario, pero tampoco pasaba necesidades. Vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones, había perdido a su esposa en un accidente 5 años atrás, y desde entonces había encontrado en el trabajo una forma de llenar el vacío que dejó su partida. Esa noche regresaba de una cena de negocios cuando vio a la mujer y al niño en la parada. Algo en la imagen lo detuvo. Quizás fue la forma en que Isabel protegía a Mateo con su cuerpo, o la manera en que el pequeño se aferraba a su madre con absoluta confianza, incluso en medio de esa adversidad. Carlos recordó, con una claridad que lo sorprendió, una noche similar de su propia infancia. Él tenía 8 años, y su madre, recién divorciada, esperaba un autobús después de otra entrevista de trabajo infructuosa. Recordó el frío, la sensación de vulnerabilidad, la forma en que los extraños los miraban sin detenerse a ayudar. Sin pensarlo 2 veces, bajó del coche. Disculpe, dijo acercándose con cuidado, consciente de que su presencia podría asustar a una mujer sola con un niño. ¿Están esperando el autobús? Isabel levantó la vista, inmediatamente alerta. Sus instintos de protección se activaron, pero había algo en la voz del hombre que no sonaba amenazante. Sus ojos eran cálidos, preocupados, no predatorios. Sí, respondió con cautela, apretando la mano de Mateo un poco más fuerte. He estado observando desde el coche, continuó Carlos, manteniéndose a una distancia respetuosa. Han pasado varios autobuses llenos. Con esta tormenta, es probable que no puedan subir a ninguno en un buen rato. Isabel asintió, no sabía qué más decir. No estaba acostumbrada a que extraños se preocuparan por su situación. Mire, dijo Carlos con suavidad, sé que no me conoce, y entiendo perfectamente si no confía en mí. Pero tengo un coche cálido y seco ahí. Puedo llevarlos a donde necesiten ir. No espero nada a cambio,
solo que una madre y su hijo no pasen más tiempo bajo esta lluvia. Isabel lo miró fijamente, tratando de leer sus intenciones. Mateo, sin embargo, ya había tomado su decisión. Con la inocencia de los niños, se acercó a Carlos y preguntó, ¿su coche es cálido de verdad? Carlos se agachó hasta quedar a la altura del niño. Muy cálido, respondió con una sonrisa genuina. Y tengo una manta en el asiento trasero que mi sobrina olvidó la semana pasada. Fue ese momento, ver a su hijo responder con confianza a la bondad de un extraño, lo que convenció a Isabel. A veces, pensó, hay que tener fe en que aún existe gente buena en el mundo. ¿Podría llevarnos a la calle San Miguel?, preguntó finalmente. Cerca del mercado municipal. Por supuesto, respondió Carlos, visiblemente aliviado de que hubieran aceptado su ayuda. El trayecto comenzó en silencio. Mateo, envuelto en la manta prometida, se quedó dormido casi inmediatamente, acunado por el calor del coche y el sonido rítmico de los limpiaparabrisas. Isabel observaba por la ventana, pero gradualmente comenzó a relajarse. ¿Puedo preguntar qué los llevó a esa parada tan tarde?, inquirió Carlos con delicadeza, sin apartar la vista del camino. Isabel dudó por un momento, pero algo en la voz del hombre la invitó a abrirse. Quizás fuera la necesidad de hablar con alguien que no la juzgara, o simplemente la gratitud por su gesto de bondad. He estado buscando trabajo, comenzó. Era profesora, pero el colegio cerró. Hoy tuve una entrevista en un restaurante, pero... Su voz se quebró ligeramente. Es difícil cuando eres madre soltera. Siempre hay algo que complica las cosas. Carlos asintió comprensivamente. Mi madre pasó por algo similar cuando yo era pequeño, compartió. Recuerdo lo difícil que fue para ella. Siempre decía que lo más duro no era la situación económica, sino la sensación de estar sola contra el mundo. Exactamente, murmuró Isabel, sorprendida por lo bien que él lo entendía. Cuando llegaron a destino, Carlos no se limitó a dejarlos en la puerta. Se bajó del coche para ayudar con la mochila de Mateo, que seguía dormido profundamente. Espere, dijo Isabel, buscando en su bolso. Déjeme al menos pagarle la gasolina. No, interrumpió Carlos con firmeza pero gentileza. Lo único que quiero es que lleguen sanos a casa. Isabel lo miró durante un largo momento, como si quisiera memorizar el rostro del hombre que había sido un ángel en una de sus noches más difíciles. ¿Por qué?, preguntó finalmente, la misma pregunta que había resonado en su mente durante todo el viaje. Carlos sonrió con una mezcla de melancolía y calidez. Porque alguien debería haberlo hecho por mi madre hace 30 años, y nadie lo hizo. ¿Y por qué? Hizo una pausa, buscando las palabras correctas, porque creo que cuando podemos ayudar, tenemos la obligación de hacerlo. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, Carlos no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Isabel y Mateo. Durante su almuerzo, tomó una decisión. Llamó a su contador y le pidió que investigara si su empresa tenía alguna vacante adecuada para una profesora con experiencia en administración. La respuesta fue positiva. Necesitaban a alguien para manejar las relaciones con clientes y organizar los programas de capacitación que ofrecían a otras empresas. No era exactamente enseñanza, pero utilizaría muchas de las mismas habilidades. Esa tarde, Carlos regresó a la calle San Miguel. Encontró a Isabel en un pequeño parque cercano, viendo a Mateo jugar en los columpios mientras ella revisaba anuncios de trabajo en su teléfono móvil. Hola, dijo acercándose con cuidado, no queriendo asustarla. Isabel levantó la vista, sorprendida pero no descontenta de verlo. Carlos, no esperaba verte de nuevo. Tengo una propuesta que hacerte, dijo directamente. Mi empresa necesita a alguien con tu perfil. No es exactamente enseñanza, pero creo que podría gustarte. Isabel lo miró incrédula. ¿Estás ofreciéndome trabajo? Estoy ofreciéndote una oportunidad, corrigió Carlos. Tendrás que hacer la entrevista como cualquier candidato, demostrar que eres la persona adecuada. Pero sí, creo que podrías encajar perfectamente. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. No sé qué decir. Di que sí, gritó Mateo desde los columpios, haciendo reír a ambos adultos. 3 meses después, Isabel trabajaba en la empresa de Carlos, no solo como empleada sino como una valiosa colaboradora que había implementado nuevos programas de capacitación que estaban teniendo gran éxito. Mateo asistía a un colegio cercano y había hecho nuevos amigos. Carlos e Isabel habían desarrollado una amistad profunda,
basada en el respeto mutuo y la gratitud compartida. Él había encontrado en ayudarla un propósito que había estado ausente de su vida desde la muerte de su esposa. Ella había recuperado no solo su independencia económica, sino también su confianza en que el mundo podía ser un lugar bondadoso. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto, Isabel le preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haberte detenido esa noche? Carlos dejó de escribir y la miró con una sonrisa. Nunca. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. No solo porque te ayudé, sino porque me ayudaste a recordar quién quiero ser. Y así, una noche tormentosa que había comenzado con desesperación se transformó en el inicio de una nueva historia, una donde la bondad de un extraño no solo cambió dos vidas, sino que creó un círculo de compasión que continuaría expandiéndose. Porque a veces, en los momentos más oscuros, todo lo que necesitamos es que alguien se detenga y diga, vengan conmigo, todo va a estar bien.